No recuerdo mucho de mi vida antes del bosque. Es como si todo ese tiempo hubiera sido borrado de mi mente por completo. Solo fragmentos confusos aparecen cuando trato de recordar. A veces, un rostro borroso de mujer con una cabellera larga me visita en mis sueños, pero nunca sé si es un recuerdo auténtico o algo que mi mente inventó para llenar el vacío. Mis primeros recuerdos reales están marcados por la humedad del suelo, aquel aroma fresco a madera y musgo, y el oscuro techo verde de los árboles que parecía envolverme como una cuna. En aquel momento no lo sabía, pero mi destino ya estaba ligado para siempre a ese lugar. Cuando los lobos me encontraron, estaba sentado al pie de un árbol, temblando de frío y con las rodillas pegadas a mi pecho. No sé cuánto tiempo llevo ahí antes de que ellos vinieran. Había piedras en mis pies descalzos y mis manos estaban cubiertas de arañazos. Lo único que sabía, incluso sin entender cómo, era que estaba solo. Recuerdo haber levantado la mirada y ver primero unos ojos brillantes entre las sombras. Luego otros, y otros más. La oscuridad pareció llenarse de esos ojos luminosos, como pequeñas estrellas acechando desde la maleza. Podría haber sentido miedo, pero por alguna razón no lo hice. Había algo en sus movimientos, en cómo la figura más grande de todas avanzó lentamente hacia mí, que me hizo sentir curioso en vez de amenazado. Esa figura era Naira. Por mucho tiempo, no supe qué hacer con el nombre humano que le puse, porque ellos no usaban palabras como nosotros. Naira me miró fijo durante lo que parecieron horas, desde lo alto, analizándome. Estaba tan cerca que mi nariz podía captar su aliento cálido, que olía a sangre y hojas. Podía sentir el peso de la manada detrás de ella, más de 10 lobos observando en silencio, esperando una señal. Pero Naira no me atacó. Por el contrario, acercó lentamente su hocico y lo presionó contra mi cuello. Luego, sin avisar, dejó escapar un aullido que resonó como si el bosque entero le respondiera. Esa noche, me convertí en uno de ellos. Naira me llevó con su manada como quien recoge una cría extraviada. Al principio no entendía lo que pasaba. Ellos me empujaban suavemente, me rodeaban con sus cuerpos para protegerme del frío y me llevaban comida, un conejo, frutas silvestres, cosas que desconocía y que aprendí a aceptar. Al principio, lloraba en silencio en las noches, mientras me acurrucaba bajo el abrigo de Naira, preguntándome si alguna vez alguien vendría por mí. Pero con el tiempo, dejé de llorar. Dejé de esperar. El bosque me tomó entero, como madre y como padre. Era mi escuela y mi refugio. Aprendí a moverme al ritmo de los lobos, a acechar, a ocultarme, a leer hasta los movimientos más diminutos de un pájaro. Me caí 100 veces antes de aprender a correr rápido entre las raíces, y otras 100 antes de entender cómo trepar a los árboles más bajos para observar desde las alturas. Cada día traía con él nuevas lecciones, aunque nada fue más difícil que dominar el lenguaje de la manada. A los lobos no les hacía falta hablar como nosotros, pero su comunicación era increíblemente rica. Dependían de los gruñidos, los aullidos y, más que nada, del movimiento. La manera en que bajaban la cabeza, cómo inclinaban las orejas o se apartaban, todo significaba algo. Me tomó mucho tiempo adaptarme, pero ellos, con la infinita paciencia de Naira, siempre me mostraron el camino. Había un lugar en particular que siempre me cautivó, la cascada azul. Estaba escondida tras un grupo de pinos altos y enormes piedras cubiertas de musgo. Una fina cortina de agua emergía de las alturas y caía en un río cristalino que serpenteaba por kilómetros. Desde niño, me gustaba sentarme al borde y meter los pies en el agua. Los lobos siempre me dejaban ir allí cuando necesitaba estar solo, como si entendieran que algo invisible me llamaba a ese rincón. Aún años después, sigo creyendo que ese lugar era más que especial. Era como si allí hubiera una conexión entre mi vida de humano y mi vida de lobo. No tenía una visión completa de las estaciones porque el bosque, sin importar la época, era su propio universo. En verano, los árboles eran densos, con un verdor tan fuerte que hasta dolía la vista. Todo parecía vibrar, las hojas, el suelo, el aire lleno de zumbidos de insectos y cantos de aves. El invierno, en cambio, era sobre los grises y los blancos. Era duro. Hasta Naira y los más fuertes sufrían, especialmente aquellas noches en las que el viento aullaba entre los árboles como un lobo más. Pero nuestro espíritu permanecía firme porque sabíamos cuidarnos.
Recuerdo una noche particularmente helada en la que Naira se acostó conmigo para darme calor. Había estado enfermo durante días por un resfriado que había empezado con una fiebre baja y, eventualmente, escaló a un estado de debilidad extrema. Incluso en ese estado medio febril, recuerdo claramente que Naira me protegió durante horas, apenas moviéndose, mientras otros miembros de la manada iban y venían trayendo alimento para los dos. Creo que en ese momento entendí, mucho antes de poder expresar lo que significaba, que ellos no me cuidaban porque estuviera jugando a ser su igual. Me cuidaban porque me habían aceptado como una parte suya. Sin embargo, no todo eran momentos de calma y seguridad. Había días en los que el bosque recordaba lo implacable que podía ser. Recuerdo haber estado sitiado por una tormenta apocalíptica, una en la que los truenos caían tan cerca que hacían estremecer la tierra. Una rama gigante se desplomó no muy lejos de nosotros, espantando a 3 de las crías de Naira. En aquella ocasión, mi instinto fue protegerlas como pude, abrazándolas y empujándolas hacia una cueva cercana. Fue en esos momentos, bajo la lluvia torrencial, que sentí algo parecido a la responsabilidad que un padre podría tener. Cuando las noches eran tranquilas, sin tormentas ni vendavales gigantes, una curiosidad me invadía desde lo más profundo. Algunos días escuchaba voces humanas en la distancia, risas y, a veces, canciones. Oía martillazos, el crujir de madera derribada y, en ocasiones, me parecía detectar el aroma tenue de humo. Me preguntaba cómo sería el mundo que esos sonidos y olores representaban, pero algo en mí siempre lo veía como un mundo lejano, extraño. Me bastaba con caminar descalzo por las hojas secas del bosque o saltar entre los arroyos para saber que mi hogar estaba ahí, con mi manada. Todo cambió cuando un día, por accidente, vi mi propio reflejo en el agua de un charco. Me observé fijamente, sintiendo por primera vez ese abismo que separaba lo que yo era del resto de mi familia. Los lobos me habían cubierto con su cariño y confianza, pero mi cuerpo flaco y mi rostro humano me gritaban que, para bien o para mal, no era completamente uno de ellos. Nadie me lo había dicho, pero algo en mí sabía que eventualmente esas dos partes de mi alma chocarían de forma irreparable. Unos días después de esta realización, esa conexión inexplicable que sentía con la cascada azul fue reemplazada por algo inesperado, un aroma desconocido que me ponía nervioso. Era diferente a todo lo que había sentido antes. Olía a agua de río mezclada con algo metálico. Sin saber por qué, comencé a sentir un pequeño vacío en el estómago cada vez que notaba ese olor en el aire. Era como si algo estuviera llegando, algo que cambiaría todo lo que conocía de mi vida. A partir de ese día, mis caminatas fueron cada vez más cautelosas. En el viento, en la tierra, había señales de que algo extraño se acercaba. Los crujidos de ramas parecían más pesados, y había pequeñas heridas en el bosque que antes no estaban ahí, ramas rotas, tierra que olía más fuerte de lo normal, y claro, esas huellas que no eran ni de lobos ni de otros animales. Los humanos estaban acercándose más de lo que jamás habían hecho. El olor apareció antes que los sonidos. No era el humo habitual de alguna fogata de cazadores, ni el aroma húmedo y orgánico del bosque despertando después de una lluvia. Era un olor seco, metálico, que se infiltraba en mis fosas nasales y se quedaba ahí, pesado y extraño. Una tarde, mientras cazaba con Naira y la manada cerca del río, sentí como ese aroma se hizo más fuerte y dominante. Lo siguiente que percibimos fue un sonido sordo y constante, como si la tierra estuviera vibrando bajo nuestros pies. No sabíamos exactamente qué era, pero Naira se detuvo en seco, sus orejas erguidas, sus ojos profundamente fijos en la dirección de aquel ruido. Aquella señal bastó para que la manada y yo nos detuviéramos también, como si hubiésemos sido congelados por un instinto invisible. Lo primero que vi al escalar un árbol cercano para investigar fueron unos puntos de colores brillantes moviéndose en la distancia. Rojo, amarillo, azul, no eran naturales, eso era seguro. A medida que mis ojos se acostumbraban al paisaje, distinguí siluetas que no pertenecían al bosque, eran hombres. Humanos. Había al menos 7, moviéndose despacio entre los árboles, portando algo en sus manos que reflejaba la luz. Desde mi posición elevada, me quedé quieto, observándolos con el corazón palpitando. No se movían como los cazadores que ocasionalmente aparecían por la zona. Estos hombres parecían estar midiendo el terreno. En sus manos llevaban herramientas que yo nunca antes había visto.
El calor de la tarde hacía que sus voces resonaran más lejos de lo habitual. «Esta área estará limpia en 3 semanas como máximo», dijo uno que parecía dar las órdenes. Era un hombre robusto, con una barba gris que caía hasta su pecho y una voz profunda como el trueno. Otro respondió: «Hay mucho hierro en estas tierras. Si encontramos más, los contratistas estarán encantados. La extracción empezará en cuanto tracemos los límites». Mi mente no lograba procesar del todo esas palabras. ¿Hierro? ¿Límites? No sabía de qué hablaban exactamente, pero por la forma en que arrancaron algunas ramas del camino sin cuidado y pintaron con rojo brillante ciertos árboles, supe que aquello no traerá nada bueno. Mis manos apretaban con fuerza la corteza del árbol mientras sentía una mezcla de enojo y miedo. Habían cruzado la línea. Este ya no era un caso aislado de cazadores perdidos o de recolección temporal de madera. Lo que esos humanos buscaban aquí iba mucho más allá. Aquella noche, bajo la luz pálida de la luna, volví a reunirme con Naira y el resto de los lobos. Corríamos rápido entre los arbustos, silenciosos como sombras. Ellos se alimentaban de mis reacciones humanas tanto como yo aprendía de sus instintos. Parecían notar la alteración en mi comportamiento antes incluso de que pudiera explicárselos con los gruñidos básicos que había aprendido a usar con ellos. Naira, como siempre, permanecía firme, su pelaje gris plateado reflejando la luz lunar mientras me miraba con una especie de comprensión más profunda de lo que yo podía imaginar. Me acerqué a ella, tratando de explicarme con palabras, aunque sabía que no me entenderían del todo. «Hombres, están aquí. Marcaron árboles». Tardé en notar que mis propias manos temblaban mientras hablaba. Naira inclinó la cabeza ligeramente y luego lanzó un aullido breve, como si respondiera a algo más grande que ambos. La manada lo comprendió al instante. Aquel grito sutil era una orden. «Nos mantendremos alerta. Vigilaremos». Los días siguientes fueron tensos. Cada mañana, Naira y yo nos alejábamos un poco más de nuestra zona conocida, tratando de seguir el rastro de aquellos intrusos. Cada vez que lo hacíamos, encontrábamos más marcas rojas en los árboles, pisadas humanas en la tierra y trozos de tela enganchados en las ramas. Pronto, el río dejó de ser cristalino, su corriente había cambiado, volviéndose más turbia y fangosa, como si algo nuevo se estuviera mezclando con su pureza. Lo peor de todo fue cuando encontramos la primera máquina. Era enorme, de color naranja brillante, con ruedas negras que dejaban surcos profundos en el suelo. Al principio, los lobos se mantuvieron alejados, olfateando desde lejos con el miedo visible en sus cuerpos tensos. Yo me acerqué un poco más, impulsado por la curiosidad, hasta que el ruido de un motor se encendió de repente. El rugido metálico nos sobresaltó a todos, y Naira saltó hacia mí, apartándome con su cuerpo como quien protege a una cría. Observamos en silencio mientras las máquinas comenzaban a despojar de vida a los árboles más cercanos uno tras otro, con una rapidez aterradora. Finalmente, me atreví a acercarme más detenidamente al campamento de los humanos una noche, con Naira vigilando desde la distancia. Desde las sombras, observé cómo montaban tiendas de campaña con linternas que parecían orbitar sus cinturas como pequeños soles. Había un fuego central, y alrededor de él estaban reunidos unos 5 hombres, charlando mientras bebían algo que fluía de una botella metálica. «Pronto no habrá más animalitos molestos por aquí, ¿han visto sus huellas?» «Están cerca, probablemente lobos», bromeó uno con una risa amarga, provocando que su compañero levantara un rifle. «No importa, si se acercan demasiado, sabremos qué hacer con ellos». Sentí mis puños apretarse mientras escuchaba aquellas palabras. No entendía nada, absolutamente nada del bosque y todo lo que aquí vivía. Para ellos, las raíces de los árboles no eran venas, los ríos no eran los pulmones que mantenían la vida. Para ellos, solo había hierro, madera y ganancias. Las noches se volvieron largas. En intervalos silenciosos, Naira y yo llevábamos la información al resto de la manada. Lo comunicábamos en aquella forma casi primitiva que habíamos desarrollado, una mezcla de gruñidos, miradas y movimientos coordinados. Los lobos comenzaron a moverse de una forma distinta, organizándose de una manera que antes jamás les había visto. Hasta las crías parecían notar que algo grave estaba sucediendo. Mi alma ya no era completamente humana,
Mi corazón latía al ritmo de la manada, mis pasos seguían sus caminos. Cuando llegó la hora, supe que debíamos tomar acción. No podíamos quedarnos quietos. Si los humanos querían quitarnos el bosque, encontrarían resistencia. Sin embargo, había algo que no podía ignorar, una parte de mí sentía miedo. No porque dudara de la fuerza de los lobos o porque los humanos me parecieran invencibles, sino porque, en el fondo, yo sabía que pertenecía a ambos mundos. Vivía entre dos realidades que ahora se encontraban en conflicto directo y me veía obligado a elegir un bando sin pensarlo demasiado. Como un fragmento de cristal roto, esa verdad se clavaba en mi pecho cada vez que los oía hablar o que veía a los lobos prepararse como si estuvieran marchando hacia la guerra. Las primeras noches que intentamos detener a los humanos nos dedicamos únicamente a distraerlos y desgastar sus herramientas. Era un plan arriesgado, pero Naira confiaba en mí y yo la seguí con todo lo que tenía. La manada entraba al campamento con tanta sutileza como una sombra y se encargaba de arrastrar y esconder partes pequeñas de las máquinas. Algunas veces, descubríamos herramientas que parecían importantes, y yo las enterraba lo más lejos posible del campamento antes de regresar corriendo al bosque. Los hombres despertaban confundidos, revisando sus alrededores con armas en mano, pero no encontraban nada más que pisadas borradas por el viento. Sin embargo, con el paso de los días, los humanos mostraron adaptarse. Empezaron a ser más cuidadosos, usando luces más potentes durante las noches y estableciendo turnos de vigilancia. Incluso trajeron jaulas y trampas de metal que extendieron alrededor de su campamento. Estos idiotas no están jugando, pensé mientras observaba el área desde lo alto de un árbol. Las trampas me hicieron hervir la sangre. Aunque no habíamos perdido a ninguno de los nuestros todavía, sabía que incluso un pequeño accidente sería devastador para la manada. Había llegado el momento de enfrentarnos a ellos de manera más directa. Mi respiración era pesada cada vez que me acercaba al campamento en las noches. Naira, siempre a mi lado, jamás me dejaba moverme solo. Ella y el resto de mi familia parecían leer la gravedad de la situación incluso más que yo. El bosque entero parecía contener el aliento cada vez que dábamos el paso más cerca de los intrusos. Y entonces, ocurrió, uno de los lobos más jóvenes quedó atrapado en una trampa. El gemido que soltó hizo eco en el bosque, como un grito desgarrador que me partió por dentro. El gemido del lobo atrapado en la trampa me atravesó como un cuchillo. Era un sonido cargado de dolor, pero también de miedo, y resonó en la quietud de la noche como una señal de alarma para todo el bosque. Sin pensarlo, corrí hacia él, mis pies descalzos golpeando con fuerza el suelo húmedo, mientras Naira y otros dos lobos se adelantaban, moviéndose como flechas. Cuando llegué al lugar, la escena me revolvió el estómago. La trampa había atrapado la pierna del lobo joven, aunque él intentaba liberarse con desesperación, el metal le desgarraba la carne cada vez más. Me arrodillé de inmediato, ignorando los gruñidos alterados de los lobos que rodeaban la escena. Usé todas las fuerzas que tenía para intentar abrir la trampa, pero sus garras metálicas eran más fuertes que mis manos desnudas. La joven criatura me miró con ojos llenos de dolor y miedo, su respiración agitada golpeándome como un reproche silencioso. Acaricié suavemente su cabeza para calmarlo mientras Naira observaba desde un costado, moviéndose con impaciencia. No podía culparla. Yo también sentía la urgencia de actuar, pero sabía que un movimiento en falso podría causar más daño. Tranquilo, amigo, tranquilo, murmuré en voz baja, aunque no sabía si lo decía para calmarlo a él o a mí mismo. Finalmente, logré encontrar una rama firme que usé como palanca. Tras un primer intento fallido y un segundo que casi me hizo gritar de frustración, la trampa cedió con un chasquido ensordecedor, liberando la pierna del lobo. Ya libre, el joven trató de levantarse, pero cayó de inmediato, y un rastro de sangre fresca quedó en el suelo. Naira se acercó de inmediato, empujándolo ligeramente con el hocico para animarlo. El incidente no solo me dejó agotado físicamente, sino también lleno de rabia. Esa trampa no había sido colocada al azar, era una declaración de guerra. Los humanos no se conformaban con la destrucción lenta del bosque, ahora estaban atacando directamente a su vida. Mientras cargábamos al lobo herido de regreso al corazón del bosque y los demás lo rodeaban como un escudo protector, un pensamiento comenzó a formarse en mi mente: no podíamos limitarnos a defendernos. Si queríamos proteger nuestro hogar, tendría que ser una lucha activa, calculada.
A partir de ese momento, supe que no había vuelta atrás. Pasé el día siguiente explorando las zonas más cercanas al campamento humano, estudiando sus movimientos y sus patrones. No éramos tan diferentes como ellos creían. Sus ojos eran torpes en la oscuridad, dependían de sus linternas y del fuego para iluminar su camino, pero eso también hacía que fueran más visibles, más fáciles de anticipar. Sus herramientas, aunque modernas, dependían de orden y organización. Sin su maquinaria funcionando correctamente, el proyecto de extracción se ralentizaría considerablemente. Me di cuenta que, si generábamos caos, podríamos ganar algo de tiempo para planear un contraataque más profundo. Esa noche convocamos a toda la manada, incluso aquellos que generalmente permanecían en las zonas más distantes del bosque. Era extraño ver al grupo completo reunido, éramos muchos más de lo que los humanos podrían haber imaginado. Naira lideró la reunión mientras yo permanecía a su lado, observando cómo cada lobo captaba su mensaje a través de movimientos sutiles, una inclinación de cabeza aquí, un aullido corto allá. Era un lenguaje que me había costado años entender, pero que en ese momento parecía tan claro como el agua. Estábamos en guerra y todos lo sabíamos. El primer paso sería simple: desgastarlos. Comenzaríamos con ataques pequeños, indirectos, pero constantes. Haríamos ruido por la noche para mantenerlos despiertos, confundiríamos a sus perros, que ya parecían inquietos por nuestra presencia, y sabotearíamos cualquier herramienta que no esté siendo vigilada de cerca. Los lobos más jóvenes y ágiles serían responsables de irrumpir silenciosamente en el campamento, mientras que los más grandes y fuertes servirían de distracción si algo salía mal. Mi tarea era identificar los puntos más débiles del campamento humano y dirigir los esfuerzos. Me sentía extraño en esa posición, como una especie de intermediario entre dos mundos. Pero Naira confiaba en mí, y eso era suficiente para no dudar. El primer ataque ocurrió la noche siguiente. Nos movimos como sombras bajo el amparo de los árboles, asegurándonos de no delatar nuestra presencia demasiado pronto. Desde lejos, podíamos escuchar las risas y charlas de los humanos junto al fuego. Los hombres parecían relajados, ignorantes de lo que estaba por venir. Me costaba creer que pudieran comportarse así después de lo que habían hecho al bosque. ¿Acaso no sentían alguna conexión con la tierra bajo sus pies? ¿No escuchaban el dolor en el viento? Para ellos, esto era solo un trabajo, para nosotros, era vida o muerte. Mientras Naira y dos lobos distraían a los guardias cercanos con movimientos rápidos entre los arbustos, otros dos jóvenes entraron al campamento. Desde mi posición en un árbol cercano, observé todo con la respiración contenida. Los lobos trabajaron con una precisión que me hizo sentir orgullo. Uno de ellos rasgó un saco lleno de comida, haciendo que su contenido se extendiera por el suelo. Otro tiró de un cable que parecía estar conectado a una máquina, soltándolo de su lugar. Cuando una linterna se tambaleó en el suelo y rodó lejos del fuego, los hombres se levantaron de golpe, alarmados. ¿Qué fue eso?, gritaron, pero para cuando encendieron sus linternas, los lobos ya estaban fuera de su alcance, escondiéndose entre las sombras. Aunque el daño parecía menor, era suficiente para sembrar confusión. Los humanos pasaron la noche discutiendo sobre su seguridad, revisando el campamento una y otra vez sin encontrar nada, mientras nosotros observábamos desde una distancia segura. Me permití un momento de satisfacción, pero Naira, siempre alerta, no dejó que me relajara demasiado. Esto era solo el principio. Sin embargo, los humanos comenzaron a adaptarse. La siguiente vez que intentamos acercarnos, encontré nuevas trampas colocadas estratégicamente alrededor del campamento. No eran simples jaulas como las que habían atrapado al lobo joven antes. Estas parecían diseñadas para infligir daño inmediatamente. Me detuve al ver una de ellas. Era un dispositivo metálico afilado que, si no hubiese estado prestando atención, habría destrozado mi pierna al dar el siguiente paso. Le señalé a Naira con un gesto que retrocediera, y ambos nos alejamos con cautela. Los humanos estaban aprendiendo más rápido de lo que esperaba. El ambiente en el bosque empezaba a cambiar. Los ruidos que antes eran suaves y naturales ahora estaban llenos de tensión. Las aves cantaban menos, los pequeños animales ya no corrían libremente. Incluso los árboles parecían más rígidos, como si sintieran la amenaza latente. Pero los lobos no se rendían, y yo tampoco.
Si alguien iba a defender este lugar, sería yo. Una noche, después de un fracaso al intentar sabotear una de las máquinas más grandes, me detuve a pensar en cómo podríamos igualar la fuerza de los humanos. Fue entonces cuando recordé algo: el bosque mismo era nuestro mejor aliado. Ellos no lo entendían, no lo conocían como nosotros. Mientras dependieran de tierra firme para sus máquinas, ríos para su agua y madera para sus fuegos, siempre tendríamos ventaja. Lideré a Naira y a parte de la manada hacia una de las zonas del bosque más húmedas y menos estables, un lugar que yo había descubierto años atrás explorando solo. Mi plan era simple pero peligroso: redirigir el agua corriente de un riachuelo cercano hacia el área donde los humanos almacenaban su equipo, provocando que el suelo, ya de por sí fangoso, se volviera intransitable para sus máquinas. Esa sería nuestra próxima jugada. Pese al cansancio, hicimos el trabajo sin detenernos. Usando rocas, maderas caídas y nuestras propias manos, o patas en el caso de los lobos, logramos bloquear el curso del río y canalizar el agua hacia el campamento humano. Cuando finalmente lo conseguimos, el ruido de los motores que antes llenaba el bosque se detuvo abruptamente. Una de las máquinas más grandes quedó atascada en el barro espeso, y eso generó suficiente frustración entre los hombres como para que redujeran la actividad por unos días. Fue un pequeño triunfo, pero para nosotros significaba esperanza. Sin embargo, la tensión creció. Aquella noche, el líder de los humanos dio la orden de extender sus esfuerzos hacia partes aún más profundas del bosque. Su ambición era mayor de lo que había previsto, y nos dimos cuenta de que nuestros esfuerzos pasados no serían suficientes. Si querían el bosque, tendrían que enfrentarnos de manera directa. Fue en ese momento cuando entendí que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Había algo en el ambiente esa noche. Algo diferente. El aire olía más fresco, menos pesado que de costumbre, como si el bosque quisiera darme un respiro después de semanas de tensión. El campamento humano permanecía inquieto, lleno de luces danzantes que se movían en distintas direcciones. Desde mi posición, observaba el caos organizado que se habían impuesto. Unos revisaban las trampas y otros repartían órdenes, pero ninguno parecía notar lo que ocurría más allá de sus linternas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Dejé a Naira descansar cerca del río. Incluso ella, con toda su fuerza y liderazgo, comenzaba a notarse agotada luego de semanas de enfrentamientos y vigilancia. A medida que me alejaba, mis pasos eran más lentos y mi mente más pesada. Necesitaba un momento para mí. Los lobos entendían esto, especialmente Naira, quien solía dejarme mis espacios nocturnos para desaparecer entre los árboles sin preguntas ni reproches. Era como si ella supiera que en esos momentos mi alma necesitaba descansar. Fue mientras avanzaba hacia uno de mis rincones favoritos, cerca de la cascada azul, cuando lo sentí: no estaba solo. Era un presentimiento que me caló los huesos. Me detuve en seco, sosteniendo la respiración mientras observaba a mi alrededor. Mis ojos, ahora acostumbrados a la penumbra, captaron una pequeña figura moviéndose a lo lejos, muy cerca del riachuelo. Cubrí el sonido de mis pisadas tanto como pude, deslizándome entre las sombras hasta que logré acercarme lo suficiente como para verla. Era una humana. Estaba inclinada junto al agua, con las manos sumergidas en la corriente. Era joven, probablemente cerca de mi edad, y su cabello oscuro caía como cascada sobre sus hombros, reflejando la luz de la luna. Permanecí quieto, observando, tratando de descifrar por qué un humano, especialmente uno tan vulnerable, se encontraría aquí, tan lejos de las luces y los ruidos del campamento. Llevaba ropas sencillas y una expresión concentrada, como si estuviera buscando algo en el agua. Su presencia era diferente a la de los otros, no tenía herramientas ni armas. Había algo en su forma de moverse que, extrañamente, no parecía encajar con la imagen de los destructores del bosque que me había formado en mi mente. Fue entonces cuando me sorprendió. «Sé que estás ahí», dijo, sin apartar la mirada del agua. Su voz era suave, pero lo suficientemente clara como para que no dejara lugar a dudas. Yo me congelé. No estaba seguro de qué hacer. Después de todo, nunca había interactuado directamente con un humano. Mi primer instinto fue retroceder y desaparecer entre las sombras como siempre lo hacía. Pero algo me detuvo. Su tono no era hostil.
Había una calma en su voz que no coincidía con lo que había aprendido a esperar de los humanos. No quiero hacerte daño, continuó, esta vez levantando la vista hacia el lugar donde me ocultaba. Sus ojos oscuros buscaron entre los árboles, intentando encontrarme. Por un momento, consideré la posibilidad de que no fuera consciente de quién o qué le estaba observando. Tal vez pensaba que era un animal, una criatura silvestre. Pero mi instinto me decía que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Finalmente, me armé de valor y di un paso hacia adelante, dejando que la luz de la luna iluminara mi rostro. Los ojos de la chica se abrieron con sorpresa, pero no dio señales de asustarse. Por el contrario, algo en su expresión cambió, como si la presencia de una figura humana más allá de los límites del campamento fuera exactamente lo que había esperado encontrar. ¿Vives aquí?, preguntó, dando un paso lento hacia mí. No respondí. Mi voz, aunque aún sabía hablar humano, sentía que había perdido práctica. Las palabras estaban allí, en algún lugar dentro de mí, pero no sabía si podía confiar en ellas. En cambio, la observé con cautela, mis sentidos alerta por si intentaba algo extraño. Ella percibió mi desconfianza, porque se detuvo justo cuando pensé en retroceder. Me llamo Alma, dijo finalmente, con una leve sonrisa, como si tratara de romper la pared invisible que había entre nosotros. Alma. La ironía del nombre no pasó desapercibida para mí. Era un nombre que parecía demasiado puro para alguien que venía del caos que había traído su gente al bosque. Seguí sin responder, pero ella no pareció ofenderse. En cambio, añadió, no estoy aquí por las mismas razones que los demás. De hecho, no creo que deban hacer lo que están haciendo. Su tono era honesto, y algo en sus ojos me decía que no mentía. Mi padre hizo una pausa breve, mirando hacia el agua otra vez, como si las palabras fueran difíciles de sacar. Mi padre está a cargo de todo esto. Eso me tomó por sorpresa. Tragué saliva, y por primera vez me atreví a hablar, aunque mis palabras salieron ásperas y torpes. ¿Por qué estás aquí entonces? Me observó con detenimiento, como si evaluara si podía confiar en mí. Porque no estoy de acuerdo. No creo que sea correcto destruir toda esta belleza por algo tan vacío como el hierro. Pero él no me escucha. Nunca lo hace. Sus palabras parecían sinceras, llenas de una frustración que entendía demasiado bien. No sabía qué decir. Toda mi vida, me había imaginado a los humanos como un solo ente colectivo, codiciosos, destructores, insensibles a lo que les rodeaba. Pero Alma no encajaba en esa imagen. Había algo profundamente diferente en ella, algo que me intrigaba. Tanto como me confundía. Esa primera conversación fue breve. Alma habló más de lo que yo dije, compartiéndome cómo había crecido viendo cómo su padre construía proyectos similares en otros lugares, cómo había soñado con plantar árboles en lugar de arrancarlos, cómo amaba la soledad del bosque pero nunca se había sentido capaz de desafiar las decisiones de su familia. Algo en sus palabras resonó en mí. Tal vez porque, en cierto nivel, también había luchado con quien debía ser, entre el humano que aún llevaba dentro y el lobo que me había criado. Después de esa noche, Alma comenzó a regresar. Al principio, nuestras conversaciones eran cortas, interrumpidas por mis desapariciones repentinas cada vez que sentía peligro. No le confié nada sobre los lobos ni sobre nuestra lucha contra el campamento, pero con el tiempo, la rigidez en mi pecho comenzó a relajarse por su manera de hablar. Alma, en sus visitas nocturnas, nunca dejó de impresionarme con la curiosidad que mostraba hacia todo. Preguntaba sobre los árboles, los animales, el agua, incluso parecía emocionarse por las estrellas. Una noche, mientras estábamos sentados al borde del riachuelo, finalmente le dije, no se marcharán tan fácilmente. Ella bajó la mirada, como si supiera perfectamente de quién estaba hablando. Lo sé, respondió en un susurro, pero quiero ayudarlos. Quiero ayudarte. No supe qué decir. La idea de confiar en un ser humano iba en contra de todo lo que había aprendido viviendo con la manada. Sin embargo, cuando miré a Alma, vi algo que no había visto en ningún otro humano: esperanza. Allí, bajo el amparo de los árboles, empecé a preguntarme si esta chica podría ser una aliada, o si mi contacto con ella solo servía para poner en peligro todo lo que estaba intentando proteger. Por primera vez,
Sentí que mi conflicto no solo era contra los humanos como un todo, sino contra mí mismo y las decisiones que tendría que tomar pronto. Las noches en el bosque se volvieron más tensas y llenas de incertidumbre. Aunque había encontrado una conexión inesperada con Alma, no podía evitar sentirme atrapado entre dos mundos en colisión. Por un lado, estaba la manada, mi familia, y el bosque que había jurado proteger. Por otro lado, estaba Alma, una humana que, a pesar de ser hija del enemigo, mostraba una empatía y una comprensión que nunca había esperado encontrar en alguien de su especie. Alma y yo nos encontrábamos cada noche cerca del riachuelo. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas y sinceras. Ella me hablaba de su infancia, de cómo había crecido observando a su padre construir y destruir, de cómo había aprendido a amar la naturaleza en secreto, a escondidas de sus propios familiares. Yo, a cambio, le contaba sobre mi vida con los lobos, sobre Naira y la manada, sobre las lecciones de supervivencia y lealtad que había aprendido. Aunque nuestras vidas eran completamente diferentes, había un entendimiento mutuo que nos unía. Mi padre no es un hombre malo, me dijo una noche mientras observábamos las estrellas. Solo, no entiende. Siempre ha visto el mundo como algo que debe ser conquistado, no como algo con lo que debemos coexistir. ¿Y tú?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué es lo que tú ves? Alma se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en el cielo nocturno. Veo un mundo que necesita ser protegido, no explotado. Veo la belleza en cada árbol, en cada río, en cada criatura que habita este bosque. Y veo que, si no hacemos algo, todo eso desaparecerá. Sus palabras resonaron en mi corazón. Por primera vez, sentí que no estaba solo en mi lucha. Pero también sabía que las palabras no serían suficientes para detener a su padre y a los otros humanos. Necesitábamos un plan, algo que pudiera convencerlos de abandonar sus intenciones destructivas. Una noche, Alma llegó con una propuesta. He estado pensando, dijo, su voz llena de determinación. Si logramos demostrarle a mi padre y a los otros que este bosque tiene un valor que va más allá del hierro, tal vez podamos detenerlos. ¿Cómo?, pregunté, escéptico. Ellos solo ven recursos para explotar. No les importa el valor espiritual o ecológico del bosque. Lo sé, admitió Alma. Pero tal vez podamos mostrarles que hay algo más. Algo que no pueden medir con dinero o maquinaria. Si logramos que vean el bosque como lo vemos nosotros, tal vez podamos cambiar sus mentes. Era un plan arriesgado, pero en ese momento, parecía ser nuestra única esperanza. Decidimos trabajar juntos para encontrar una manera de demostrar el verdadero valor del bosque. Alma comenzó a recopilar información sobre la flora y fauna, sobre las especies únicas que habitaban en nuestro hogar, y sobre el impacto que la destrucción del bosque tendría en el ecosistema local. Mientras tanto, yo seguía vigilando los movimientos de los humanos, buscando cualquier oportunidad para sabotear sus esfuerzos y ganar tiempo. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la tensión entre la manada y yo aumentaba. Naira, aunque siempre había sido comprensiva, comenzó a mostrar signos de desconfianza. Mis largas ausencias y mi conexión con Alma no pasaban desapercibidas. Los otros lobos también empezaron a cuestionar mis decisiones, y la brecha entre nosotros se hizo más evidente. Una noche, mientras discutíamos nuestro próximo movimiento, Naira se acercó a mí. Sus ojos, normalmente llenos de sabiduría y comprensión, estaban ahora cargados de preocupación. ¿Qué estás haciendo?, parecía preguntar sin necesidad de palabras. ¿Por qué confías en uno de ellos? No supe cómo responder. Parte de mí entendía sus preocupaciones. Después de todo, Alma era una humana, y los humanos habían traído solo destrucción y dolor a nuestro hogar. Pero otra parte de mí no podía ignorar la conexión que había encontrado con ella, la esperanza que representaba. Fue en medio de esta creciente tensión que ocurrió la traición. Una noche, mientras me dirigía a nuestro punto de encuentro habitual, sentí que algo no estaba bien. El aire estaba cargado de una extraña quietud, y el bosque, normalmente lleno de sonidos nocturnos, estaba inquietantemente silencioso. Aceleré el paso, mis sentidos alerta, y cuando llegué al riachuelo, la vi, Alma, rodeada por un grupo de hombres armados. Mi primer instinto fue correr hacia ella, pero me detuve al ver las armas apuntándome.
Alto, gritó uno de los hombres, su voz llena de autoridad. Era el padre de Alma, un hombre imponente con una mirada dura y calculadora. No te muevas. Alma, con lágrimas en los ojos, intentó acercarse a mí, pero su padre la detuvo. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, mi voz llena de confusión y dolor. No quería que esto pasara, dijo Alma, su voz temblando. Te juro que no quería. Mi padre, él me siguió. Descubrió todo. ¿Y ahora qué?, pregunté, sintiendo la traición como un golpe en el pecho. Liberarme no fue fácil. La trampa en la que me habían capturado los hombres de Alma era rudimentaria pero efectiva, hecha de cuerdas gruesas y ramas entrelazadas que me mantenían atado al suelo. Naira y la manada, siempre vigilantes, no tardaron en encontrarme. Con un esfuerzo conjunto, lograron romper las ataduras que me mantenían prisionero. Naira mordió las cuerdas con una ferocidad que solo había visto en ella en momentos de gran peligro, y los demás lobos se aseguraron de que nadie se acercara mientras trabajábamos en mi liberación. Una vez libre, no hubo tiempo para descansar. Los hombres estaban cerca, y el sonido de sus voces y pasos se hacía cada vez más fuerte. Sabía que no podíamos simplemente huir, debíamos enfrentarlos y hacerles entender que el bosque no era un recurso a explotar, sino un hogar lleno de vida que debía ser respetado. Naira, con su instinto protector, lideró el camino hacia el campamento humano, donde sabíamos que el padre de Alma estaría dando órdenes. El campamento estaba en pleno caos. Los hombres corrían de un lado a otro, tratando de organizarse ante la presencia de los lobos. Las luces de las linternas se movían frenéticamente, creando sombras inquietantes en la oscuridad del bosque. Podía ver el miedo en sus ojos, un miedo que no solo era hacia los lobos, sino también hacia lo desconocido, hacia la fuerza de la naturaleza que no podían controlar. Decidí que la confrontación debía ser directa. No había lugar para sutilezas. Me acerqué al centro del campamento, donde el padre de Alma, un hombre corpulento con una barba gris, estaba gritando órdenes a sus subordinados. «Detengan a esos animales, no podemos dejar que nos intimiden». Su voz resonaba con autoridad, pero también con una nota de desesperación. «Oh, basta», grité, haciendo que todos se volvieran hacia mí. «Este bosque no les pertenece. No pueden simplemente venir aquí y destruirlo todo por un poco de hierro». Mi voz, aunque temblorosa, estaba cargada de la determinación que había acumulado durante todos esos años viviendo entre los lobos. El hombre se giró hacia mí, sus ojos llenos de sorpresa y rabia. «¿Quién eres tú para decirme eso? Este es un proyecto legal, y no dejaré que un salvaje me diga qué hacer. Soy alguien que ha vivido en este bosque toda su vida. Alguien que ha aprendido a respetar y proteger este lugar. Si continúan con esto, no solo destruirán el bosque, sino también la vida de todos los seres que dependen de él, incluidos ustedes mismos». Mi voz se alzó, resonando con la fuerza de mis convicciones. El padre de Alma me miró con desdén, pero antes de que pudiera responder, Alma apareció a su lado. «Papá, por favor, escúchalo. Él tiene razón. No podemos seguir con esto. Estamos destruyendo algo hermoso y vital para todos». Su voz era suave pero firme, llena de la misma determinación que había visto en sus ojos desde el primer día que la conocí. El hombre pareció dudar por un momento, pero luego su rostro se endureció. «No puedo detener esto ahora. Hay demasiado en juego. Demasiado dinero, demasiadas promesas. ¿Y qué hay de las promesas que le hiciste a tu hija? ¿Qué hay de la responsabilidad que tienes hacia las futuras generaciones?», pregunté, dando un paso adelante. «El dinero no puede comprar lo que este bosque ofrece. No puede reemplazar la vida, la paz, el equilibrio». El padre de Alma se quedó en silencio, su mirada oscilando entre su hija y yo. Finalmente, soltó un suspiro pesado. «No es tan simple. Hay contratos, hay expectativas, siempre hay una elección», interrumpió Alma, tomando la mano de su padre. «Podemos encontrar otra manera. Podemos hacer las cosas de manera diferente». El hombre miró a su hija, y por un momento, vi una chispa de comprensión en sus ojos. «Está bien», dijo finalmente, su voz baja y cansada. «Detendremos esto. Pero necesitaré tu ayuda para convencer a los demás».
Alma asintió, su rostro iluminado por una mezcla de alivio y esperanza. Lo haremos juntos. Con esa promesa, el campamento comenzó a desmantelarse. Los hombres, aunque reacios, empezaron a recoger sus herramientas y equipos, preparándose para abandonar el bosque. La manada de lobos observaba desde la distancia, sus ojos brillando con una mezcla de cautela y curiosidad. Sabían que la batalla no había terminado por completo, pero al menos, por ahora, el bosque estaba a salvo. Los días siguientes fueron de reconstrucción y reflexión. Alma y yo trabajamos juntos para reparar los daños causados por los humanos, replantando árboles y limpiando los ríos. La manada de lobos nos ayudó, su presencia constante un recordatorio de la conexión profunda que teníamos con la tierra. Alma decidió quedarse en el bosque, renunciando al mundo humano. Fue una decisión que la llenaba de miedo, pero también de esperanza. Quiero aprender a vivir como tú, me dijo una noche mientras observábamos las estrellas. Quiero entender este lugar y ser parte de él. La acepté con los brazos abiertos, sabiendo que su presencia traería un nuevo equilibrio a nuestras vidas. Los lobos, aunque al principio desconfiados, también la aceptaron como parte de nuestra familia. Naira, en particular, parecía tener una conexión especial con ella, como si entendiera que Alma traía consigo una nueva esperanza para el futuro. El bosque comenzó a revivir con el tiempo. Nuevos árboles crecieron, los ríos se limpiaron y la manada floreció una vez más. Cada día era un recordatorio de lo que habíamos logrado y de lo que aún quedaba por hacer. Alma y yo nos convertimos en los guardianes del bosque, protegiéndolo de cualquier amenaza y asegurándonos de que su belleza y vida perduraran para las futuras generaciones. Aunque a menudo miro hacia el horizonte y me pregunto si la humanidad alguna vez cambiará, sé que hice lo correcto. Porque al final, defendí el bosque a toda costa, y encontré el amor donde menos lo esperaba. Alma y yo, junto con Naira y la manada, vivimos en armonía, cuidando el bosque que nos había dado tanto. El tiempo pasó, y con él, las estaciones cambiaron. El bosque, siempre en movimiento, siempre vivo, continuó siendo nuestro hogar. Alma y yo construimos una pequeña cabaña cerca de la Cascada Azul, un lugar donde podíamos descansar y planear nuestras futuras acciones para proteger el bosque. Nuestra vida no era fácil, pero estaba llena de propósito y amor. Un día, mientras caminábamos juntos por un sendero que habíamos creado, Alma se detuvo y me tomó de la mano. Gracias, dijo, su voz suave y llena de emoción. Gracias por mostrarme este mundo, por enseñarme a amarlo y protegerlo. La miré a los ojos, viendo en ellos el reflejo de nuestro hogar, y supe que no había nada más que desear. Gracias a ti, respondí, por ser mi compañera, por luchar a mi lado y por creer en este sueño. Nos abrazamos, rodeados por el susurro de los árboles y el canto de los pájaros. En ese momento, supe que habíamos encontrado nuestro lugar en el mundo, un lugar donde podíamos vivir en paz y armonía con la naturaleza. El bosque, nuestra casa, continuó creciendo y prosperando. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, para amar y para proteger. Y aunque sabíamos que siempre habría desafíos, estábamos listos para enfrentarlos juntos, con la fuerza de nuestra unión y el apoyo de la manada. El amor que encontré en Alma y la conexión que teníamos con el bosque eran la prueba de que, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza. Porque al final, la verdadera batalla no era solo contra los humanos que querían destruir el bosque, sino también contra nuestras propias dudas y miedos. Y juntos, habíamos vencido.